Hermano, Dios me los bendiga y me los guarde, me los llene de bendiciones. Los saludo en el maravilloso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y traigo un poderoso mensaje: pelea por tu bendición. Amén. Tenemos que aprender a pelear por lo que Dios nos ha dado, hermano, porque Dios ya no lo dio. La Biblia dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, hermano. No nos nombramos nosotros, Dios nos nombró a nosotros, Dios nos hizo sus hijos, hermano, y tenemos que aprender a pelear. No es un título que nos hayamos puesto nosotros. La Biblia dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, y dice: mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es una bendición poder predicar este Dios maravilloso, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Quiero leerles algo, un poderoso mensaje: pelea por tu bendición. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 5, y dice: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, y dice con arpas, con salterios, con panderos, con flautas y con címbalos. Bendito Rey del cielo y de la gloria, Jesús de Nazaret. Te pido, Señor, en este día, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada y caiga en buena tierra, Señor, y pueda dar cosecha al 100% en tu bendición. Te pido, Señor, que a través de tu Santo Espíritu hagas una obra poderosa en el nombre de Jesús. Oh bendito Padre Celestial, tú sabes, Señor, estamos clamando por esta nación Bolivia, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pelea por tu bendición. Quiero hacerles un recuento bíblico, hermano. Recuerde lo que habla la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 5. La Biblia dice, en el titular dice: y David es proclamado rey de Israel. Recuerde que hacía unos años atrás había sido reconocido solo por la tribu de Judá, pero ahorita tiene la aprobación del pueblo de Israel. Ahora es rey de todas las 12 tribus, hermano. Ya hay un reconocimiento. Ellos mismos se pronuncian y dicen: cuando Saúl se quedaba y tú ibas a la guerra y traías a nuestros hombres, veíamos cómo Dios te bendecía, cómo Dios estaba contigo. Y quizás el primer reto que encontramos cuando David es nombrado rey de Israel es un reto difícil, hermano. Y quizás en momentos de nuestra vida hemos sentido miedo, todos en algún momento, hermano. Pero cuando sentimos miedo buscamos refugiarnos en Dios y nos ponemos en las manos de Dios, hermano, y pelear con la bendición de Dios es mucho mejor, porque recuerde lo que dice la Biblia: el cielo se hace fuerte y sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebatan. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, la Biblia dice: lo que tengo en mi mano, ¿quién lo arrebatará de ella? La Biblia dice en el versículo 6 de 2 de Samuel capítulo 5 versículo 6, y dice el título, dice: David toma la fortaleza de Sión. Recuerda, hermano, que estaban los jebuseos y era gente mala. Aún los filisteos ni se atrevían a meterse con los jebuseos. ¿Por qué? Porque eran familiares cercanos, pero eran los sicarios, era la gente mala de ese momento. Cuando usted necesitaba a alguien que le hiciera daño, buscaba un jebuseo, hermano, y ellos se sentían muy sobrados en aquella fortaleza en la que estaban. Pero la Biblia dice que cuando vieron que el rey David marchaba hacia ellos, ellos le dijeron: aún los ciegos y los cojos te echarán de aquí, David, tranquilo. Se sentían demasiado confiados, pero quizás el hombre de Dios sintió miedo por aquellas amenazas, hermano. Pero cuando tú y yo sentimos miedo y nos ponemos en las manos de Dios, hermano, lo que Dios tiene en su mano, ¿quién lo puede arrebatar de ella? Y la Biblia dice que Dios le da permiso al hombre de Dios que entre y tome aquella fortaleza. Y la Biblia dice que entró y tomó aquella fortaleza y hace posesión de la ciudad de Sión, que es llamada la ciudad de David. La Biblia dice en el versículo 11 y 12 que Irán envía embajadores a David y le envía carpinteros, le envía toda clase de madera, hermano, para que reconstruyan la ciudad de David. Quizás Irán estaba impresionado porque nadie se metía con los jebuseos. Pero recuerde lo que dice el versículo 17: y David derrota a los filisteos. Recuerda que los filisteos, hermano, era el pueblo enemigo por excelencia del pueblo de Israel. Recuerde, desde el libro de los Jueces, ellos siempre perseguían, hermano, al pueblo de Dios para hacerle la vida imposible. Pero la Biblia dice que cuando en el versículo 19 este hombre David consulta a Dios y le dice: Señor, quizás tengo miedo a entrar, pero si tú me autorizas entraré.
Cuando tú conviertes el temor, hermano, y lo pones en la presencia de Dios, se puede convertir en una gran fortaleza. Porque cuando aprendes a pelear por tu bendición, la única forma que se pelea una bendición es en la presencia de Dios. Cuando tú le dices aquella bendición que tienes enfrente, a ese trabajo, a ese propósito, a lo que tienes canalizado, y le pones a Dios delante, hermano, se vuelve menos difícil, porque cuando peleas con Dios, hermano, todo es posible en las manos de Dios. Y la Biblia dice efectivamente que Dios le autoriza, le dice: entra y los pondré en tus manos. La Biblia dice que Dios lo autoriza y por fin derrotan al pueblo de los filisteos, hermano. Por fin se acaba aquel problema que traían por muchos años, hermano. Y cuando los pueblos ven, dicen: wow, de verdad Dios está con David. Pero faltaba algo, hermano. Recuerde que David en algún momento había visto el arca de Dios metida allá en cuevas, hermano, tapada con cortinas como un artículo archivado. Estuvo mucho tiempo en la casa de Abinadab, guardada 20 años, hermano. Y la Biblia no registra que haya sucedido algo especial cuando el arca había hecho tantas cosas por el pueblo de Israel. Cuando cada que pasaban el arca, hermano, el arca derrotaba enemigos por donde quiera, hermano. Dios siempre en su presencia les decía que pusieran el arca. Cuando fueron a pasar el río Jordán, las aguas se abrían, hermano, porque el enemigo no podía con la presencia de Dios. Y quizás David lo sabía que el pueblo se había olvidado de aquel instrumento tan especial que era para el pueblo de Dios, y quizás quiso retraerlo. Y entonces va a la casa de Abinadab, donde habían 2 hijos que tenía Abinadab, y entonces había uno que había quedado encargado como sacerdote, como guardia de aquella arca, pero quizás se les había vuelto un mueble más, quizás se les había vuelto parte de la decoración de su casa, hermano, en la parte en que vivía, porque la Biblia no registra nada. Y dice que cuando David vino, la pusieron sobre bueyes. Recuerde que era una costumbre pagana, hermanos, era lo que hacían los filisteos, la montaban sobre bueyes. Pero el arca de Dios no podía ser cargada sobre bueyes. Y la Biblia dice que tropezaron los bueyes, y cuando el arca fue a caer, Usa extendió su mano. Y la Biblia dice que la ira de Jehová lo hirió a aquel joven y murió inmediatamente. ¿Por qué? Porque un hombre que conocía la historia, hermano, un hombre que era sacerdote, que tenía promesas quizás en su nombre, hermano, porque cuando nosotros vemos el nombre de Abinadab, hermano, es padre de la promesa, hermano, y vemos de que era un hombre que conocía, quizás como pueblo le habían dejado al cuidado el arca de Dios y no había pasado nada, hermano. No es quién la recibe, sino cómo la recibimos, hermano. Hay gente que está acostumbrado a andar con la presencia de Dios y se les vuelve como un amuleto, y ya no buscan el encontrar la presencia de Dios, ya no se desesperan si no tienen la presencia de Dios, sino que se les vuelve como parte de su vida diaria. Por eso nosotros tenemos que aprender a buscar la presencia de Dios. Y la Biblia dice que David se desesperó y se entristeció por esto que había acontecido. Oh, el hijo de Abinadab acaba de morir, y le pone este nombre al lugar, hermano, pero la deja en la casa de un hombre llamado Obed-edom. Y la Biblia dice que en 3 meses la casa de este hombre fue bendecida. Ni siquiera era judío, hermano, ni siquiera era hebreo, hermano, pero dice la Biblia que la casa de este hombre fue bendecida y fue llena de la gloria de Dios. Y cuando fueron y le dijeron: David, la casa de Obed-edom y todo lo que hace este hombre ha sido bendecido y prosperado. Entonces el hombre de Dios se desesperó y dijo: yo también quiero tener esa presencia. Yo no la quiero compartir. Yo quiero tener esa presencia en mi casa, y yo voy a ir por el arca. Voy a buscar. Y quizás, hermano, cuando nosotros entendemos que la Biblia dice que llega 3 meses en la casa de Obed-edom, y aquella familia se siente triste cuando se le están llevando el arca, y quizás extiende sus manos Obed-edom y le dice: permíteme ir detrás del arca, yo dejaré mis ídolos y seguiré buscando la presencia de Dios, hermano. Es que la presencia de Dios no se nos tiene que volver a algo que se vuelva tradición. Se tiene que volver una búsqueda diaria en la presencia de Dios. Tenemos que aprender a meternos en la presencia de Dios. Tenemos que aprender a ponernos en las manos de Dios. Y la Biblia dice que David toma
aquellos hombres y les dice: marchemos. Quizás va al libro de Crónicas y dice cómo tenemos que llevar la presencia de Dios. Y mire lo que dice el versículo 13 del capítulo 6 de Segunda de Samuel. Y dice: y cuando los que llevaban el arca de Dios andaban andando 6 pasos, dice, sacrificaban un buey y un carnero engordado. Dice que cada 6 pasos sacrificaban un buey y un carnero engordado. Y quizás no faltó la gente que le dijera: mucho sacrificio, David. Y él decía: no, hagamos algo que nos cueste, algo para Dios que nos cueste. Hermano, es que hay que aprender a pelear por las bendiciones. Hay que aprender a levantarse de madrugada y clamar por esa bendición. Hay que aprender, hermano. No hay que volvernos personas que vean como yo ya soy salvo, ya soy bautizado en el nombre de Jesús y ya recibí el Espíritu Santo, no necesito más. No, yo quiero más. Todos los días buscar esa presencia, hermano. Satúrame, Señor, con tu Espíritu en la lectura, en la santidad, guardarnos para Dios. De día, cuando usted esté barriendo, cuando esté haciendo oficio, cuando esté trabajando, alabe y glorifique el nombre de Dios. Por eso cada 6 pasos hacían sacrificio a Dios. Versículo 14, y dice: y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Oh, se quitó sus ropas de rey, hermano, y empezó a alabar. Se acercó un sacerdote y le dijo: bueno, yo te entrego esta corona, te entrego esta espada, te presto ese caballo, pero préstame el efod. Y fue con humildad delante de Dios y empezó a buscar la presencia del Dios Todopoderoso. Y empezó a danzar y a glorificar a Dios. Y empezó a danzar, hermano, empezó a fluir, hermano, en la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Por eso la Biblia dice que levantará el tabernáculo de David. ¿Sabe por qué? El tabernáculo de Moisés era santo, hermano, pero el tabernáculo de David era espontáneo, hermano, era algo que nos salía del corazón. Te van a criticar por loco, te van a criticar porque eres acelerado, pero es mejor que te critiquen porque estás haciendo algo para Dios. Aleluya. Y él empezó a danzar en la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice que Mical, lo tuvo en poco, hermano, y le dijo: anda como un hombre del mundo, como un cualquiera, como un criado se revuelve con los criados. Y aún las criadas vieron su desnudez, y cuando ella le dice eso a él le dice: no, yo estaba danzando en la presencia de Dios. Cuando tú y yo aprendemos a pelear por nuestras bendiciones, Dios concede los deseos de tu corazón. Hermano, cuando tú y yo peleamos, por eso es que a veces Dios le da una victoria a alguien y le da otra, pero él se cansa de recibir victorias, porque ya no quiere buscar la presencia de Dios, ya no quiere madrugar y en oración, hermano, buscar aquella presencia, ya no quiere entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Recuerde que el velo de Dios se rasgó en 2, de arriba hacia abajo, hermano, para que tú y yo pudiéramos entrar en el lugar santísimo y entrar en las mañanas y decirle: Señor, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Oh, aleluya, Jesús. Y poderlo alabar y poderlo glorificar, sacar tiempo de calidad para con Dios, para leer este poderoso mensaje, para meternos en intimidad con Dios, para que cuando vayamos donde el necesitado, Él pueda hallar fortaleza, para que no te vean a ti, sino que vean a Cristo en ti. Porque como decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tenemos que aprender a pelear por nuestra bendición. Hermano, la salvación es individual. Nosotros como pastores lo que hacemos es mostrarle el camino a la gente y guiarlos por el camino, pero nosotros ni siquiera a nuestros hijos los podemos salvar. Ellos se tienen que arrepentir, ellos se tienen que convertir, ellos se tienen que consagrar, ellos tienen que buscar su propia bendición. Por eso pelea por tu bendición, porque la venida del Señor está cercana. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde y te llene de bendiciones.